Buenos días, licenciado, compañeros. En este trabajo les voy a presentar sobre el tema de las técnicas de participación oral individual y colectiva. La comunicación oral constituye una herramienta fundamental en el proceso educativo, ya que permite expresar ideas, emociones, conocimientos de manera clara y efectiva. En educación inicial, el desarrollo de habilidades comunicativas favorece la interacción social, la confianza y el aprendizaje significativo en los niños a través de las técnicas de participación oral individuales y colectivas que se promueven expresión. El diálogo, la argumentación y la construcción de conocimientos en este rol play se presenta una situación educativa práctica de estas técnicas en un contexto real de las enseñanzas y aprendizaje. El objetivo de esta actividad es identificar las técnicas de participación oral para desenvolverse y explicar los puntos principales de una idea con comprensión y argumentar pensamientos de forma clara, organizada y coherente acerca de los temas educativos. Ya. Aprendemos hablando y participando en nuestro primer tema. Aquí bienvenidos a la jornada de pedagogía. Aprendemos hablando y participando, desarrollada en el Instituto de Formación Inicial de San Isidro. Durante los últimos meses hemos observado que varios niños presentan dificultades para participar oralmente durante las actividades del aula. Por esa razón hemos organizado esta jornada con el propósito de analizar, compartir y fortalecer estrategias que favorezcan el desarrollo del lenguaje y la interacción social en educación inicial. Para ello contaremos con la participación de una docente de educación inicial, una estudiante practicante y una madre de familia, una estudiante presente y una persona como coordinadora. La exposición, la comunicación oral es uno de los pilares fundamentales del desarrollo infantil. A través de ella los niños expresan emociones, necesidades, pensamientos e ideas. Cuando promovemos actividades como conversaciones dirigidas de narración de cuentos, preguntas abiertas y juegos de roles, estamos ayudando a desarrollar la confianza y la autoestima de los estudiantes. Además, la participación oral favorece un enriquecimiento de vocabulario, mejora la comprensión y, y fortalece la interacción social que contribuye al aprendizaje significativo. Para ello es importante crear espacios seguros donde todos los niños tengan la oportunidad de expresarse libremente, respetando siempre los turnos de participación y valorando cada intervención. Narración. Eh, durante mis prácticas observé el caso de Mateo. Es un niño muy tímido que evitaba participar en clase. En la primera semana la docente bajó mediante lecturas, voz alta y preguntas sencillas relacionadas con cuentos. Posteriormente se incorporaron juegos de roles y pequeñas dramatizaciones en parejas. Finalmente se realizaron círculos de conversación donde los niños podían participar de manera voluntaria. Después de varias semanas, Mateo comenzó a levantar la mano para intervenir y logró relatar pequeñas historias frente a sus compañeros. Esta experiencia demuestra que las estrategias adecuadas pueden generar cambios significativos en la seguridad y la capacidad comunicativa de los niños. El diálogo. Estamos interpretados por la madre. Buenas tardes, profesora. Me preocupa de que mi hija suele quedarse callada cuando hay visitas o cuando conoce nuevos compañeros. Comprendo su preocupación, es una situación muy frecuente y que puede mejorarse mediante actividades sencillas en casa. ¿Qué actividades podría realizarse para ayudarla? Les recomiendo leer cuentos diariamente, conversar sobre las ilustraciones. También es importante preguntarle que cómo fue su día utilizando preguntas abiertas. Además, procure no interrumpirla cuando esté hablando y fomente juegos como qué haría si para que estimular respuestas más completas. Pondré en práctica esas recomendaciones con constancia y apoyo familiar. Los avances suelen ser muy positivos.
El debate. ¿La tecnología favorece o limita la comunicación oral de los niños? Considero que es una tecnología que puede convertirse en una excelente herramienta cuando se utiliza adecuadamente. Existen aplicaciones que permiten hablar, grabar cuentos y escuchar relatos y desarrollar habilidades comunicativas. Estoy de acuerdo porque también es una de las que me preocupa que algunos niños pasen demasiado tiempo frente a las pantallas y reduzcan las conversaciones con sus familiares. Ambas posturas son válidas, lo importante es encontrar un equilibrio entre el uso de los recursos tecnológicos y la interacción humana. Por ejemplo, algunas aplicaciones tenemos lo que nos permiten que los niños escuchen su propia voz y mejoren su fluidez verbal con orientación del docente. Sin embargo, cuando no existe supervisión de las pantallas, pueden sustituir espacios de diálogo y convivencia en la familia. Por ello, proponemos combinar actividades digitales con dinámicas presenciales y estableciendo límites adecuados promoviendo la participación familiar. En conclusión, la tecnología no es negativa por sí sola. Depende de uno cómo lo use y si es responsable que hagan los adultos y los niños. El foro. En esas estrategias para fortalecer la participación oral en educación inicial, recomiendo implementar diariamente círculos de conversaciones y preguntas abiertas que permitan a los niños expresar sus ideas. Sugiero utilizar dramatizaciones y juegos de roles ya que favorecen creatividad y la participación activa. Desde el hogar es importante crear espacios de diálogo, especialmente durante las comidas o actividades familiares. También es fundamental capacitar continuamente a los docentes sobre las estrategias de comunicación oral y evaluación formativa. Considero necesario creer que en ambientes seguros donde los niños se sientan escuchados y respetados al participar. Ahora vamos con las preguntas para la discusión. La primera pregunta sería, ¿por qué es importante promover técnicas de participación oral desde educación inicial? Porque fortalecen la confianza, la comunicación y las habilidades sociales desde edades tempranas. ¿Qué ventajas ofrecen las técnicas colectivas frente a las individuales? Permiten intercambiar ideas, desarrollar la escucha activa y construir conocimientos de manera colaborativa. ¿Cómo puedes trabajar conjuntamente la familia y la escuela? Manteniendo una comunicación constante y promoviendo actividades de diálogo, tanto en casa como en el aula. ¿Cómo influye la tecnología? La última pregunta sería, ¿cómo influye la tecnología en la comunicación oral? Cuando se utiliza adecuadamente puede fortalecer el lenguaje sin supervisión, puede limitar la interacción social. Conclusiones. La identificación de la aplicación y las técnicas de participación oral individuales y colectivas permiten expresar ideas con mayor claridad, precisión y seguridad en diferentes contextos educativos. El uso de técnicas como la exposición, la narración, el diálogo, el debate y el foro fortalece la capacidad de explicar ideas y argumentar opiniones de manera organizada y coherente. El desarrollo de habilidades de participación efectiva, promoviendo un pensamiento crítico y la construcción de los conocimientos. En la reflexión final tenemos que la participación oral es una habilidad esencial que permite comunicar ideas, expresar opiniones y construir conocimientos de manera colaborativa. Como futuros profesionales de la educación debemos reconocer que el uso adecuado de las técnicas individuales y colectivas fortalece la confianza, la capacidad y la argumentación y la interacción respetuosa entre las personas. Promover espacios de diálogo y participación contribuyen al desarrollo de una comunicación efectiva indispensable para el aprendizaje y la convivencia en cualquier contexto educativo.
Para finalizar, comparte una reflexión de Nelson Mandela que nos dice lo siguiente: si hablas a un hombre en un idioma que entiende, llegarás a su cabeza. Si le hablas en su idioma, llegarás a su corazón. Muchas gracias.